Vale, vamos a empezar a explicar el penúltimo tema de Bau, el tema dedicado a las vanguardias históricas. Para que no sea demasiado larga la diapositiva, voy a dividir este tema en dos vídeos, ¿vale? Vamos a empezar con el vídeo que ocupa el fauvismo, cubismo, futurismo y expresionismo. Si os dais cuenta, es lo que se conoce como dentro de las vanguardias artísticas como las primeras vanguardias. Una cosa que quiero que os deis cuenta, siempre que puedo, siempre que me acuerdo, porque a veces se me va a escapar que no y ya es demasiado tarde, he colocado la letra futura, ¿no? Para este vídeo. Esta es la que está ahora. ¿Por qué la letra futura? Bueno, pues es la que se crea en 1927 y está muy vinculada con las vanguardias artísticas. El autor me parece que era Paul Renner, el tipógrafo, aunque no era alemán, aunque no trabajara en la Bauhaus, bueno, pues estaba muy vinculado con el modernismo del que vamos a hablar ahora, ¿vale? Bien. También la puse en el vídeo de la arquitectura. Bueno, vamos a ver qué significa lo de vanguardias. Mira, vanguardia viene de la expresión francesa avant-la-garde, ¿de acuerdo? Significa el abanderado, el que abre nuevos caminos. La vanguardia significa que hay como un renacimiento de las artes plásticas y en un primer momento esas nuevas vías de las artes plásticas, pues ya sabéis que no van a tener público apenas, sino que van a ser un revulsivo para el público, la gente, digamos, que todavía estaba tratando de asimilar el impresionismo, que ahora para nosotros es la cosa más sencilla, más fácil y más amable del mundo, y que en su época, pues sabéis que fue denostada, pues todavía estaban los burgueses la mayoría de burgueses tratando de asimilarlo, empezando a comprar sus cuadros, cuando deciden los artistas plásticos que, bueno, que hay que revolverse contra el impresionismo y abrir nuevos caminos. Y entonces ya sí que los burgueses van a decir no puedo. De hecho, los artistas de esta época decían que uno de sus objetivos era épater bourgeois, que significa algo así como dejar noqueado al burgués, que es, digamos, la clase social que compra cuadros. Por supuesto, ya la iglesia no paga cuadros, ya están todas las iglesias hechas y si hay que hacer alguna, pues era una cosa puntual. Recordad la de Corbusier, por ejemplo. Por supuesto, los jefes de Estado, bueno, pues en todo caso a lo mejor pueden encargar un retrato o algo arquitectónico. Es decir, ahora, ¿quiénes compran arte? Pues compran arte lo que se denomina burguesía, ¿vale? Bien, ¿cuáles son las características básicas de la vanguardia? Las tenéis ahí. El libertad, 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 innovar. Eso se mantiene todavía a día de hoy, ¿vale? Es uno de los valores del arte. De hecho, el valor de la innovación va a ser tan potente que a día de hoy, bueno, tú no te puedes, incluso un propio autor, aunque tenga, digamos, una expresión propia, si se repite continuamente, pues dicen que se estanca. De hecho, sigue existiendo ese valor, hay que innovar. Hay que provocar, luchando contra la tradición, y vais a ver que van a ser muchos. Muy buenas, vamos a empezar el tema de las primeras vanguardias, ¿vale? Es el penúltimo tema de Bau, que sabéis que se titula así, las vanguardias artísticas. Hacen referencia a a las formas, a los caminos de experimentación artística en las artes plásticas que se abren hasta la Segunda Guerra Mundial. Como son tantos estos caminos, yo he dividido voy a hacer dos vídeos dedicados a las vanguardias. El primero vamos a ocuparnos de las más antiguas, ¿no? De las primeras vanguardias, y en el segundo nos ocuparemos de las vanguardias posteriores a la Primera Guerra Mundial. O sea, vamos con las vanguardias anteriores a la Primera Guerra Mundial. Hemos escogido cuatro, ¿de acuerdo? Como cuatro caminos o cuatro puntos alternativas por las que se van a mover los nuevos los artistas plásticos. La letra que he elegido para presentar para esta primera diapositiva no es cualquiera, es la tipografía denominada Futura. Se inventó en 1927 en el contexto, no de la Bauhaus, porque el tipógrafo no pertenecía a la Bauhaus, pero sí en el contexto de este modernismo relacionado con la abstracción, ¿vale? Y con el diseño industrial. Vale, características básicas de las vanguardias. Bueno, primero sabéis que el término viene de un concepto francés que significa avant-la-garde, el que para nosotros sería como el abanderado, ¿no? El que abre, es un término muy militar, el que abre, digamos,
el que va primero, los soldados que van primeros. Entonces es un término militar que implica también temeridad, en el sentido de que voy el primero y puedo caer muerto también. Esto implica que estos nuevos caminos de expresión artística, pues eh, están orgullosos de sí mismos, son valientes sobre todo, y les da igual que el público los acepte o no los acepte. De hecho, al principio sabéis que no va a haber público. Recordad que el público a principios del siglo XX está todavía tratando de digerir el impresionismo, algo que para nosotros es tan fácil, ¿no? Pues en este momento, cuando empezó, sabéis que solo recibió críticas de los críticos y poco a poco se fue entendiendo y el público se amplió. Pues bueno, pues cuando parecía que el impresionismo se estaba estabilizando, pues entonces llegan los vanguardistas que suponen un revulsivo contra el impresionismo, porque no les gusta el impresionismo. Sin embargo, sí les van a gustar los postimpresionistas. ¿Qué pasa con las vanguardias? Que hay muchos caminos y cada uno de esos caminos pues recibe un nombre que termina en ismo. Son cortos estos caminos, son vasos comunicantes porque los unos influyen en los otros y de un ismo pues vendrá otro ismo posterior o un hilo conductual, ¿vale? Todos coinciden en el amor por la libertad, ¿vale? Libertad tanto en la forma como en la expresión de la temática, de las emociones o de lo que quieras. Ahora cualquier tema, cualquier concepto es plausible de tener una expresión artística. Conceptos tan decimonónicos como la belleza, plasmar la belleza, el arte como la actividad humana que plasma o busca la belleza, pues eso lo superan totalmente estos sismos, porque dicen, por Dios, ¿qué es eso del concepto de belleza? ¿No? Qué cosa más subjetiva. Además, el arte sirve mucho más que para plasmar la belleza. Para eso está la fotografía, te podrían decir, incluso en esta época. Ellos son entonces muy provocadores, ya os he comentado esta actitud orgullosa de su arte, que les da igual que lo aceptan o que no lo aceptan. De hecho, había una frase que viene a decir hay que dejar anonadado al burgués, que es el que compra arte, porque ya la iglesia ni los jefes de Estado, todo eso pasó a la historia, ¿vale? Ya no son ellos los que compran ni pagan arte. Y es muy típico de estos sismos. Llega un momento a partir del futurismo, porque ni fauvismo ni cubismo van a tener manifiesto, que se escriba un relato de lo que se quiere decir con esta nueva postura artística, ¿vale? A eso se le va a conocer como manifiesto. Bien, pues vamos a empezar yo pienso que la mejor manera de entender las vanguardias es centrándonos en cada una de ellas. En esta primera diapositiva que pongo, si os dais cuenta, partimos del impresionismo arriba del todo. De ese impresionismo sabéis que van a venir como tres caminos, ¿no? Que parten del impresionismo, pero que ahondan en aspectos distintos del arte, que es lo que conocimos como el postimpresionismo. Van Gogh, Gauguin, Cézanne. Recordad que Van Gogh era la expresión de las emociones usando y deformando la forma. Gauguin era el lienzo, un cuadro es simplemente un lienzo con colores porque tienen que coincidir los colores con la realidad. Cézanne lo importante es la esencia de los objetos, hay que buscar las formas geométricas básicas. Y además recordad que la realidad por lo menos tiene dos puntos de vista. Entonces, ¿por qué traigo aquí este remember? Porque de estas tres tendencias van a surgir las vanguardias, los sismos. Por ejemplo, el primer ismo que vamos a ver, el fauvismo, es una mezcla de Gauguin, de esa liberación del color, con la expresión de las emociones y la intensidad del color de Van Gogh. La segunda vanguardia que vamos a ver, el cubismo, viene vía directa desde Cézanne, si os dais cuenta. Y después, desde cubismo y fauvismo, pues pasaremos a la abstracción, pero eso será para el siguiente vídeo. Vamos con el fauvismo. Mirad, van a hacer al mismo tiempo que otro ismo, pero ese otro ismo lo vamos a ver al final. El fauvismo viene de fauve en francés, que significa pues fiera, ¿vale? Y fue porque cuando se organizó una exposición para estos pintores fauvistas, pues hubo 2 o 3 cuadros que coincidían pues en un espacio donde había una escultura académica, me parece una escultura de Donatello. Entonces el crítico de arte de la época que fue a ver la exposición, que se llamaba Bossel, era su apellido, dijo, madre mía, Donatello entre las fieras. Y se quedó con eso, fauvismo, les dio un nombre. Entonces fijaos,
¿Cómo se interpretó en su momento? Como bestialidad, primitivismo. El concepto de primitivismo significa que se va en estos sismos, en estas vanguardias, pues de repente van a mirar más allá del Renacimiento, más allá del Barroco, más allá del impresionismo, y se van a dar cuenta que hay un arte que se está haciendo siempre igual en África, o un arte que se está haciendo siempre igual en América y que viene de culturas tradicionales y antiguas, y a eso le vamos a llamar el elemento primitivista, ¿no?, de estos sismos. Este fauvismo tiene un máximo exponente, y solo lo vamos a ver a él fundamentalmente, que es el señor Henri Matisse. Es un señor que estudió Derecho y empezó a ejercer la abogacía, se casó y tuvo 3 hijos y vivía así de tranquilo, hasta que decidió que se iba a hacer pintor. Y la verdad es que aunque su padre le dijera que, hijo, estás loco con la buena vida que puedes tener como abogado, después resulta que se hizo rico como pintor porque era, digamos, el rey de la vanguardia parisina, porque estas primeras vanguardias, este fauvismo, pues nace por supuesto en París. A París es donde quieren ir todos los autores más modernos de la época, es donde se ha gestado el impresionismo y el posimpresionismo. Ahora mismo es la cuna de lo más moderno, de la modernidad. Por supuesto hemos hablado de la importancia de Gauguin y también Van Gogh. Les da igual a los fauvistas la perspectiva, la composición, la línea, todos esos conceptos que hemos echado tantas horas estudiándolo para el Renacimiento, para el clasicismo, etc. Olvidaos. Y este es el señor Henri Matisse. Ahí lo tenéis. Fijaos que lo último que tiene pinta es de fiera porque era un señor súper tranquilo. Y sin embargo, él fue el primero que se encontró con una máscara africana cuando fue a ver una exposición al Museo Antropológico, y aquello le fascinó y dijo, oh Dios mío, me encanta esta síntesis de formas. Y esa máscara africana pues la llevaba él envuelta, porque compró un remake, y la llevaba envuelta y se fue a ver a su amiga Gertrude Stein. Los Stein era una pareja de hermanos que tenían muchísimo dinero, eran judíos de origen estadounidense y tenían ahí, pasaban pues temporadas larguísimas en París, e invitaban pues a todos los modernos, a todos los pintores, a los poetas, etcétera. Y eran muy amigos entonces sus tertulias eran adoradas, o sea, iban todos estos modernos también para vender, porque los Stein compraban, compraban lo que nadie compraba, porque no tenían público todavía. Y Matisse fue a visitar a los Stein y llevaba una máscara oculta. Y ahí estaba, dio la casualidad que estaba Picasso. Y Picasso, enséñamelo, y se lo enseñó, ¿vale? Entonces Picasso también se quedó fascinado con la máscara africana. ¿Por qué cuento esto? Porque Matisse y Picasso van a ser, digamos, los enemigos entre comillas. Digamos que van a ser súper competitivos entre ellos, ¿vale? Una carrera contra el otro, para ver quién era el rey de la modernidad en París. Este es Matisse un poquito más mayor, y ahora os he puesto una foto de él un poquito más joven, pues con su mujer. Y quiero que veáis a su mujer, que os quedéis con la cara, ¿vale? ¿Dónde empieza el fauvismo? Dicen que empieza con este cuadro, con lujo, calma y voluptuosidad. Si os dais cuenta, hay ecos del puntillismo, ¿os acordáis? De cómo abrimos el posimpresionismo con el puntillismo de Seurat. Bueno, pues aquí hay ecos de eso. La perspectiva da igual, los colores son planos, por supuesto, no hay claroscuro, esos son términos que ya vamos a ir olvidando. Y el uso del color es arbitrario. Arbitrario significa que uso lo que me da la gana, no tiene por qué coincidir con la realidad. El tema, este es un tema muy típico de Matisse, porque el fauvismo no es un arte de denuncia social, sino un arte decorativo, ¿vale? En el sentido que quiere que ser comprado para decorar una vivienda o para decorar un edificio, y los motivos son muy amables. Este es el motivo de vivir en la Arcadia. ¿Qué es la Arcadia? El paraíso del que hablaban las fuentes clásicas, donde se come, se bebe, pues se disfruta de la amistad y del amor, y se está todo el día tirado encima de la hierba. Y ahora vamos con la imagen que la EBAU exige o pide como para hacer ¿cómo se llama esto? El comentario, ¿no? El comentario de imagen.
Bueno, pues se conoce como la línea verde. La línea verde porque se supone que esta mujer, ahora os diré quién es, pues tiene una rayita por ahí en medio, ¿verdad? Y que es de color verde. Entonces, ¿qué vais a encontrar aquí? Este es el retrato de la... Ay, perdón, este no es el que sale en Eva, entonces voy a ser más rápida, otro, antes se salía. Lo que tenéis aquí es el retrato fauvista de Amélie, de la mujer de Matisse. Y de alguna manera sí se parece. Entonces, ¿qué tenemos? Primero, los colores los uso como me da la gana, ¿de acuerdo? Segundo, no hay claroscuro. Tercero, no hay efectos lumínicos. ¿Qué es eso del foco de luz? Ya no lo estudiamos. No hay sensación de profundidad. Hay unas líneas negras muy subrayadas, ¿de acuerdo? Y los colores se dan prácticamente de forma plana o con mucho empaste, como hacía Van Gogh. Esto pues pasmó a la gente. Cuando lo vio se quedaron, no sabían cómo interpretarlo. Era el primer retrato moderno, vanguardista que se veía. Y aquí tenéis pues la influencia, ¿eh? Las máscaras africanas. Bueno, una selección de máscaras africanas, pues para que recordéis lo que es. Cuando vio eso Picasso, cuando vio la línea verde, pues Picasso se quedó fascinado. Entonces decidió hacerle una contrarréplica a Matisse. Pero Picasso no apuesta por el color. Si os dais cuenta, este retrato de Gertrude Stein es como muy estructural, muy inspirado en Cézanne, pero también está inspirado en las máscaras africanas. Bueno, pero volvemos con el fauvismo. Entonces, fijaos, esto es maravilloso, ¿de acuerdo? Fijaos que es simplemente el retrato de una chica con una camisa, pues me parece que era de la Alsacia, de la Lorena o algo así, una camisa típica del folclore, ¿vale? Esto es decoración. El gusto por el color, el gusto por la sencillez de líneas, el gusto, o sea, por crear una emoción positiva. Y ahora mirad lo que viene aquí. Esto es un triplete, porque tenemos en esa ventana que se abre un paisaje interpretado a la manera de Gauguin, pero simplificado aún. Un interior con bodegón, sin perspectiva, por supuesto, y un retrato, el de una mujer que está colocando la fruta. Y todo con rojo, se llama armonía, me parece. Bueno, se llama le désert, pero nosotros en historia del arte se conoce como armonía en rojo. Juega con los colores rojos fundamentalmente y su complementario que es el verde, en esos contrastes. Función decorar, es como una tela, como una tela abigarrada. Pasan los años, evidentemente este hombre pues va a ser muy famoso, lo contratan pues para decorar el edificio de la ONU y hace la danza, pues, donde las formas se simplifican aún más. Se va a dejar influir, por supuesto, porque esto les gusta muchísimo a los franceses. Recordad que los franceses, su imperio colonial está en Francia, en África, en la África sahariana. Y entonces, pues, bueno, la idea del exotismo oriental, no oriental y africano, la visita a Marruecos, etcétera, pues lo plasman todos estos desde Delacroix. Y aquí nos vamos a quedar con la famosa La alegría de vivir, que probablemente esto se hiciera sobre el año 1906. Esta es la que tenéis que comentar, ¿vale? Es decir, me vuelvo un poquito al principio del fauvismo, justo cuando se hace la línea verde. Entonces, libertad estética, ¿de acuerdo? Uso de color, libertad totalmente, que este es el principio fundamental del fauvismo, la libertad del color, que viene de Gauguin. El color además tiene intensidad expresiva, que esto vendría del señor Van Gogh. Y por supuesto la temática, pues está muy relacionada, ya os la he explicado antes, la temática esta de la Arcadia. A pesar de todo, todo esto es muy figurativo en el sentido que sabemos lo que estamos viendo. Hay una simplificación de las formas, de los árboles, del paisaje, de las figuras, pero sabemos lo que estamos viendo. Este cuadro está inspirado en la bacanal, en una bacanal de Tiziano. Fíjate que Tiziano era un renacentista. Y aunque yo diga que pase de la perspectiva, es mentira, porque veis, por ejemplo, que las figuras que están en un primer término, pues están más grandes que las que están bailando en ese corrito que preludia lo que vimos antes, la danza, ahí en la parte central del cuadro. Hay además cierta composición. Es una escena bucólica y es el tema este de la escena arcádica, donde el ser humano pues vive en comunión con la naturaleza, desnudos,
alejados de la civilización. Por eso se dice que el fauvismo también es primitivo, o es un arte que tiende hacia el primitivismo, en el sentido de la idea del buen salvaje, que era la idea que se tenía en la antropología de finales del XIX y principios del XX. La idea de que antes de la sociedad occidental era una sociedad perversa y que antes los salvajes, los que no habían recibido nuestra cultura, pues que tienen una cultura más primitiva, pues eran más felices. Esto, por supuesto, la antropología actual destroza ese mito totalmente, ¿vale? Aparte que es un mito muy racista, aunque parezca que no. Y esto ya pues vamos a sus últimos años donde todo se va simplificando y vamos camino de la abstracción, pero ese es otro camino. Al final de su vida era mayor y él no veía muy bien y no funcionaba con los pinceles. Entonces lo que hizo fue recortables de colores, ¿vale? Los collages. Y no le queda mal a este hombre pero vuelvo a decir que esto es la esencia del fauvismo, la decoración. El gusto por la decoración a través del color, libre de la realidad. Y vamos ahora a centrarnos, digamos, en el movimiento liderado por el enemigo, entre comillas, de Matisse, que es Pablo Picasso, nuestro Pablo Picasso, ¿vale? ¿Qué vamos a decir de Pablo Picasso? Que yo le haré un especial a Pablo Picasso, ¿vale? Ahora nos vamos a quedar con el nacimiento del cubismo. Y en un momento determinado, en otro vídeo, pues hablaré de la evolución de Pablo y hablaré del Guernica. Pero como ahora quiero hacer un vídeo sobre las vanguardias, así como muy histórico, muy cronológico, pues no voy a quedarme con esta faceta de Pablo Picasso, porque recordad esto. Pablo Picasso es uno de los pintores fundamentales del arte contemporáneo a nivel mundial. Él tenía una frase maravillosa que decía: los malos pintores copian, los buenos pintores roban. ¿Qué significa esto? Significa que reinterpreta toda la tradición anterior a él y crea cosas nuevas, ¿vale? Y crea muchas cosas nuevas. Por eso nosotros ahora mismo nos vamos a centrar solamente en la creación del cubismo, que es uno de los ismos pues más importantes, por todo lo que va a traer después y por todo el camino nuevo que va a abrir. Se desarrolla en Francia, pues ya sabéis, en París, ahí están los años antes de la Primera Guerra Mundial. A partir de 1907 nace con un cuadro muy concreto. Acaba con esa perspectiva de que todavía hemos visto que en La alegría de vivir de Matisse quedaba alguna reminiscencia, esa perspectiva de cómo fingir la profundidad en un lienzo de 2 dimensiones, esta perspectiva que arranca del Renacimiento, pues ya se dinamita, ya lo vais a ver. Todo busca la esencia de la naturaleza, estudiándola a través de formas geométricas, que todo esto viene de Cézanne, ¿lo veis? Y las cosas las van a representar tal como se saben que son, no como se ven. Esto es muy importante, la diferencia. Van a inventar el collage y van a intentar representar una cuarta dimensión, el tiempo, porque en 1905 recordad que Einstein pues va a publicar su teoría de la relatividad. Entonces Picasso y su amigo Braque, no sé cómo se pronuncia muy bien, porque pues son conscientes de esto y quieren representar el tiempo en la pintura cubista. ¿Dónde nace el cubismo? Pues el cubismo nace aquí, en esta pintura. Las señoritas de Avignon. Lo vais a leer a veces como las señoritas de Aviñón, pero no son las señoritas de Aviñón, son las señoritas de Avignon. ¿Qué es Avignon? Avignon es una calle de Barcelona. Mirad, Pablo Picasso nació en Málaga, ¿vale? Pero pronto se fue a Barcelona, ahí a formarse, ¿de acuerdo? Entonces, pues ellos iban de prostitutas. Mira, se puede decir que los ismos, que el arte moderno nació en un burdel, ¿de acuerdo? Y entonces la calle de las prostitutas en Barcelona era la calle de Avignon. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que la sífilis hace estragos entre los artistas que viven de finales del 19 y de principios del 20. Y uno de los amigos de Picasso, pues resulta que
pues que había muerto por sífilis, ¿vale? Por eso, en este se puede decir que aquí podemos encontrar también un recordatorio a estos amigos que han muerto por la sífilis, porque si veis abajo hay como un bodegón, una vanita, es una naturaleza muerta, hay una fruta y un bodegón. Y me diréis, pues no lo veo, maestra. Yo sí que puedo ver la uva, puedo ver las formas de las peras y puedo ver como un melón detrás. Bueno, pues o es un melón o es la fuente sobre la que tenía que estar esta uva. Ahora hablaremos de esto, ¿vale? Bien. ¿Qué le pasa a las señoritas de Avignon? Bueno, pues ya sabemos que son unas prostitutas que de alguna manera salen en un espacio que no existe, porque aquí no hay profundidad, lo que decíamos que rompe con la perspectiva, ¿vale? Todas están prácticamente en primer plano y se ofrecen a un espectador. Algunas de ellas, sobre todo las centrales, tienen, digamos, unos rasgos bastante reconocibles, muy figurativos, ¿verdad? Mucho más parecidos a la realidad que las que tienen que las de los laterales. Es en la de los laterales donde dicen que podemos observar mejor la influencia de esas máscaras africanas que tanto determinaron a Picasso. Hay distorsiones anatómicas, no nos importa representar la realidad, eso se va a romper con ese concepto de mímesis que viene del Renacimiento. Esas distorsiones al final, si os dais cuenta, se plasman digamos en estructuras geométricas, que es donde vemos la influencia del señor Cézanne. Así que si os dais cuenta, esta obra lo que quiere fundamentalmente es romper con toda la tradición académica previa. Es una super novedad. Picasso lo está haciendo y cuando lo está haciendo sabe que es demasiado novedoso para el momento. Y sabe también además que está influido por las máscaras, pero sabe también que está influido por Cézanne y por las Venus barrocas incluso, ¿de acuerdo? Y que esto es como una reinterpretación nueva de todo lo que había antes de Picasso. La cuestión es que él no está muy seguro de su obra y la va a vender, pero aunque la venda, no se va a exponer hasta 1935. La verdad es que la va a tener guardada en su estudio un montón de años. Entonces, esta obra, aunque sea tan rupturista con la tradición, no va a ser realmente influyente para las vanguardias, porque no, digamos, se va a ver. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué se llaman señoritas de Aviñón a veces? Pues bueno, pues porque como estaban en Francia y Aviñón suena a Aviñón, que es un pueblo de una ciudad de Francia, pues al final se confundió con el título, ¿vale? Aquí está para que veáis un poquito la influencia de dónde viene, cómo influyen las máscaras africanas. Y ahora nos vamos al cubismo analítico, ¿vale? ¿Qué es el cubismo analítico? Partiendo de lo que ha hecho con las señoritas de Avignon, vamos a abrir una corriente nueva, que es la corriente cubista. ¿Qué significa la corriente cubista? La corriente cubista dice que hay que representar la realidad como es, no como se ve. ¿Vale? Que nosotros, no nuestros ojos, sino nuestro cerebro, que es el que, digamos, percibe a través de lo que los sentidos le ofrecen, pues construye la realidad, y que por tanto lo que vemos no es lo real. Lo que vemos tiene múltiples puntos de vista y nosotros a lo mejor podemos, fíjate, en un cuadro analítico, para que veáis cómo se introduce el factor tiempo del que os hablé antes, pues nosotros un cuadro analítico no es un cuadro para que lo disfrutemos estéticamente, sino para que vayamos por partes, primero vemos una parte, después otra parte, es decir, usamos un tiempo y podemos construir lo que vemos a través del tiempo. ¿Y qué es lo que vemos? Varios puntos de vista del mismo objeto superpuestos. Es decir, si yo aquí en este estoy representando unas casas, pues voy a pintar las casas por el lateral, las casas por arriba, las casas por el frente, la casa vista por abajo, y todo lo voy a sumar. ¿Veis? Una fábrica. Todos los puntos de vista sumados. El cubismo analítico, que dice que es la forma objetiva de representar la realidad y que es un arte antiestético prácticamente, o sea, es decir, no os puede gustar perfectamente, pero el objetivo de Picasso
y de Braque, que ahora voy a hablar que de Braque, que fue como su gran compañero, ¿vale? No es que lo disfrute, no es la decoración de la casa, sino estudiar la forma adecuada de representar la realidad a través del arte. Y es también un estudio sobre el arte mismo, basándose, por supuesto, en Cézanne, ¿de acuerdo? Se fragmenta la visión, es una visión caleidoscópica. Los temas, si os dais cuenta, son temas extraídos, son temas que tampoco tienen ninguna connotación social, ni tienen ninguna connotación de emociones ni de sentimientos personales. O sea, se van y dicen, pues una casa, un paisaje, una fábrica, otras casas, otro pueblo, ¿vale? Otro paisaje, un retrato, también todo como troceado. El término cubismo viene porque amigo de Picasso y de Braque fue Guillaume Apollinaire, que era, digamos, un poeta de vanguardia, y cuando vio las obras dijeron, madre mía, si es que esto parecen cubitos. Bueno, pues os comento, estaba hablando de Georges Braque. ¿Quién es Georges Braque? Pues Georges Braque es el amigo de Picasso que va a trabajar con Picasso y van a crear juntos o van a ser una pareja o una sola persona con dos cabezas unidas y van a crear entre los dos el cubismo analítico, ¿vale? Y ahora fijaos esto, que el cubismo analítico se puede decir que es un camino de exploración que empieza con las señoritas de Avignon. Pues fijaos que en 1911, mirad este cuadro porque es importante, ¿no? Cuando ya llevaban una porra de cubismo analítico, que no había quien lo vendiera, solo se lo compraba un marchante porque le gustaba. Bueno, el marchante ese después pues triunfó, ¿no? Porque cuando se le reconoce el valor a este ismo, pues evidentemente esto ya no tiene precio. Y si os dais cuenta, en este retrato, este era un retrato de una de las amantes de Picasso, o una de sus mujeres, no sé por qué tuvo muchas amantes y mujeres. Abajo del todo hay unas letras que dicen Majoli. Esta es la primera vez que se introducen letras en una pintura, ¿vale? Esto es ya, estamos superando, digamos, todos los conceptos que se atribuyen a la pintura de forma clásica o de forma tradicional. Entonces estamos abriendo todos los campos, estamos abriendo el todo, ¿vale? ¿De acuerdo? Y por cierto, en este cuadro, 1911, ya llevamos mucho tiempo analizando, ¿no? Pinturas, haciendo un cubismo analítico. Bueno, pues ya la mujer que se ha retratado se ha troceado, ¿no? En distintas perspectivas. Y resulta que esos trocitos pues ya se pueden colocar en cualquier parte del lienzo. Entonces se puede reconocer o no se puede reconocer. Y donde a lo mejor en el pecho, donde se supone que tendría que estar el pecho, pues dejo un hueco y ese pecho voy y lo coloco encima de la cabeza o en otra parte. Todo se va complicando un poquito. Este es Braque, digamos, su compañero, y a Braque le debemos en 1912 otra de las grandes novedades, fijaos, de la historia de la pintura. Y es que si Picasso un año, unos meses antes introdujo las letras, pues ahora Braque va a introducir papel pintado. ¿Veis esas zonas que semejan madera? Pues eso era papel pintado, un papel pintado que imitaba la madera. Entonces, fijaos, ya no hace falta pintar todo el lienzo. El propio lienzo está compuesto de un producto industrial. Pero llega un momento que el cubismo analítico de alguna manera se agota, ¿no? Porque al final se repite mucho, son las mismas tonalidades y ya han estudiado bastante esta línea. Entonces, a partir de 1911, 1912, he puesto ahí, pues se introduce esta línea, la sintética, en la que se introduce el color y el collage. ¿Qué es el collage? Pues lo vais a ver mejor aquí. Esto es una obra de Picasso fundamental en la historia del arte. Y me diréis, ¿por qué? ¿Por qué es fundamental en la historia del arte? Porque si os dais cuenta, la parte superior, digamos, del lienzo de la obra, pues es cubismo analítico con letras, que ya era una novedad. Pero la parte inferior es un trocito de hule, de reja, de esta que tienen las sillas así como de plástico de hule. Pues entonces él lo coge y lo pega. Entonces, ¿qué está haciendo Picasso por primera vez en la historia del arte? Está incorporando objetos
a una obra de arte, ¿vale? Esto es abrir un camino muy ancho y muy importante, ¿de acuerdo? Es un bodegón, pero totalmente reinterpretado. Hay más bodegones, pero esto también con cosas que se van cogiendo, trocitos de cartas, sellos, timbres, guitarras, hechas con objetos que se ven, se introduce el color, todo esto es el cubismo que conocemos como sintético. O sea, sigue la esencia del analítico, pero con el collage, con el color. Y tenemos aquí a otro autor, que es Juan Gris, que también es español, que dicen que es el más cubista de todos los cubistas, ¿vale? Que interpreta así el cubismo. O un señor que se llama Leguer, influido por el cubismo, que va a aportar lo que se conoce como el tubismo. Es muy alegre este Leguer, yo no lo introduciría en el cubismo tan fácilmente, ¿vale? Para mí es incluso más pop, pero realmente tradicionalmente lo meten en el cubismo. Y ahora, señores, nos vamos a otro ismo, que va a surgir, bueno, pues también muy pronto, después del cubismo, se puede decir, ¿vale? Hacia el 1909, cuando estaban trabajando en el cubismo analítico. Y estos son, pues, unos terroristas en la historia del arte, se quisieron meter así. Os voy a hablar del primer manifiesto, así de estos sismos, de estas vanguardias. Es el manifiesto más famoso que os podéis encontrar. ¿Qué es un manifiesto? Pues ya exponer una serie de puntos en los que, para los de dogmas, como si cada ismo fuera una religión y estos fueran los dogmas de esa fe, ¿no? Las cuestiones en las que creen o en las que van a trabajar los miembros de ese movimiento artístico. Entonces Marinetti va a hacer muy bello, porque es muy bello y aterrador al mismo tiempo, este manifiesto futurista, donde dice pues que detestan el pasado prácticamente y que viva la tecnología nueva. Lo peor es que quieren librar a su país de los profesores, de los amantes del arte clásico, y lo quieren hacer usando la violencia y el machismo. El futurismo es un movimiento muy politizado y está muy vinculado al fascismo, ¿vale? No obstante, pues leed esto porque aquí está la famosísima frase esa de un automóvil rugiente que parece que corre sobre la metralla, es más bello que la victoria de Samotracia. Marinetti no era pintor, no era escultor, estaba vinculado al mundo del arte, pero Marinetti quiso crear un ismo y entonces empezó creando el manifiesto que lo publica primero en Bolonia, pero después se va directamente a París y en uno de los periódicos fundamentales, no me acuerdo, creo que fue en Le Monde, no me acuerdo, pues paga para que se publique. Y para que sea un revulsivo pues para todos los artistas de la época. Quería que se hablaran de él. De hecho, Marinetti es, digamos, el primer ejemplo de artista publicista de su obra o de la obra del movimiento que crea, ¿no? Y lo van a copiar desde Duchamp hasta Kunz, ya lo veréis cómo. Lo importante que es la publicidad para los artistas de vanguardia a partir de ahora. Bien, ¿qué vamos a ver en el futurismo? Bueno, pues lo que aporta el futurismo es lo siguiente, ¿no? Quieren, digamos, conseguir pasar a un lienzo el movimiento, el dinamismo. Entonces ellos se van a basar en lo que se llama el simultaneísmo, que ahora veremos de qué va. Y bueno, pues ya ahí pongo de Marinetti, que fue sobre todo un hábil organizador cultural. Había un fotógrafo finales del siglo XIX, yo creo que era un poquito sádico, que contrataba modelos y le decía, pues sube escaleras, baja escaleras, ¿vale? Sube escaleras, baja escaleras, hazlo desnudo, que no sabemos por qué lo tenía que hacer desnudo. Y entonces lanzaba fotografías con una especie de cámara fotográfica en plan metralladora, ¿vale? Y esto era lo que se encontraba y se analizaba el movimiento. Entonces llegan los pintores futuristas y dicen, vale, pues yo quiero representar el movimiento en un cuadro. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues cogiendo del cubismo los puntos de vista simultáneos y tratando de trasladar esa idea del movimiento como pueda.
Lo hace muy bien, por ejemplo, este autor, que es Boccioni, que es pintor, como veis, pero en escultura le queda esta idea fundamental. ¿Qué es esta escultura? Pues un atleta en pleno proceso de correr. Entonces, si os dais cuenta, podemos interpretar y de las extremidades inferiores, ¿no? Que son como muy gruesas, porque ahí de alguna manera está concatenado, está unido todos los movimientos desde que levanto una pierna hasta que la dejo en el suelo. Quizá lo veáis mejor con Giacomo Balla, que es mucho más amable que Boccioni, más fácil de asumir, pero mirad aquí la simultaneidad del movimiento que se inspira tanto en esas fotografías donde se ha diseccionado y analizado el movimiento, ¿vale? Los futuristas son, digamos, también un remake del cubismo, están muy emparentados con el cubismo, como podéis comprender. Mirad, la técnica del collage también la usa, y con la técnica de la división en facetas, en aspectos. Ahí tenéis al futurismo. Y vamos a seguir con el último de los ismos, de las vanguardias, que voy a poner aquí en este primer vídeo sobre las vanguardias. Mirad, es el expresionismo, ¿de acuerdo? Vamos a estudiar qué es el expresionismo. Mirad, más que como una vanguardia histórica, más que como un ismo, yo no lo veo como un ismo, sino como un hilo, como un camino por el que pasan, por el que transitan muchos pintores e incluso varios tipos de movimientos o de estilos, ¿vale? Eso sí, nosotros oficialmente en Historia del Arte decimos que el expresionismo es una corriente pictórica que cuaja en torno a 1902 con dos grupos, uno que se llama El Puente de Brücke y otro que se llama El Jinete Azul. En el primero va a estar Kirchner, y en el Jinete Azul pues van a estar los famosísimos Kandinsky y Frank Marc, ¿vale? Y que siguen, por supuesto, la tendencia abierta por Van Gogh, ¿vale? Fijaos aquí, dice Van Gogh más Munch más Ensor igual a expresionismo. Y después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, iremos camino hacia el expresionismo abstracto y hacia el informalismo, pero eso será sobre todo en Estados Unidos y más tarde. Os he puesto ahí hay un nombre que conocéis, Van Gogh, pero de Munch y de Ensor no hemos hablado. Son, digamos, los otros precedentes de pintores precedentes de este expresionismo entendido como vanguardia, ¿vale? El expresionismo viene de expresar, ¿no? ¿Qué se expresa? Pues los sentimientos y las emociones. Para ello podemos deformar las formas, perdonad la redundancia. ¿Y cuáles son los sentimientos y expresiones que se expresan? Porque el fauvismo también expresaba emociones, la tranquilidad y la alegría de vivir. El expresionismo, sin embargo, se va a ir hacia terrenos mucho más negativos, se va a ir hacia la angustia. Esa angustia que emparenta con filósofos pues, de la talla de Nietzsche o de la talla de Kierkegaard o de Schopenhauer. Bueno, me parece que eran pues, sobre todo pesimistas, ¿no? Edgar Munch, ¿vale? Es un autor, es noruego y pues es un personaje atormentado, y ese tormento interno que tiene pues lo va a expresar en sus cuadros. Entonces, pero a este hombre se le conoce como un pre-expresionista. Sin embargo, para mí sería un expresionista pleno, ¿no? Que trabajaría pues al mismo tiempo que Van Gogh, contemporáneo de Van Gogh y contemporáneo también de los expresionistas alemanes, ¿de acuerdo? Entonces yo quiero que tengáis cuidado con esto, ¿de acuerdo? A este hombre pues le murió su hermana de tuberculosis y esto lo marcó profundamente. Bueno, y él estaba bastante tocado, bastante enfermo mental. Me quiero detener en este cuadro donde decide pintar una escena de burgueses que van un domingo a pasear o que van a misa. Fijaos en esos rostros que están deformados. ¿Qué expresa? Pues expresa la soledad fundamentalmente. Él se sentía solo, incapaz de comunicarse con los demás, y esto lo angustiaba y le hacía daño. Y la pintura, si os dais cuenta, lo representa mucho mejor que yo os puedo explicar esa angustia. Porque recordad que el arte
el arte plástico pues tiene un punto que no tiene la palabra, por eso existe la literatura, por eso existe la pintura, ¿vale? Cada faceta de la expresión artística pues puede expresar unas cosas u otras. Ahí tenemos un autorretrato, donde él está, fíjate, de celebración solo. Una danza, la danza de la vida, donde va a llegar la muerte, por supuesto. Evidentemente tenía su sexualidad, pues era difícil y eso se refleja en sus cuadros. Y hay algunos cuadros que son maravillosos, como este, que bueno, se puede interpretar de muchas maneras. O a mí pues me parece que es una niña puber que pues yo que sé que está creciendo y de repente se da cuenta, de repente tiene vergüenza. Es como abandonar la infancia, ¿no? Y darte cuenta que has crecido y que vas a pasar al mundo de los adultos, que es terrible, por lo menos desde el punto de vista de muchos. Y ahora, pues fijaos cómo poco a poco voy a llegar al cuadro más famoso de Edgar Munch, que esto es uno de los iconos del arte, ¿vale? De la pintura, pues tan famoso como la Gioconda de Leonardo, lo sabéis, ¿verdad? Es el grito, se llama el grito, hay varias versiones de este grito, me parece que son 3 versiones las que hay. Y espera que estoy buscando la fecha exacta para no decir... A ver, aquí, sí, aquí está. Y se pinta esta exactamente en 1893. Y la técnica, pues óleo y témpera sobre cartón, ¿vale? Está, lo podéis ver en Oslo, ¿vale? Bueno, pues entonces, ¿de qué va esto? Pues mirad, lo voy a leer. Voy a leer las palabras textuales de Edgar Munch. Decía él, iba caminando con algunos amigos por el paseo, un paseo que hay ahí en Oslo, sobre un fiordo, que se puede ver exactamente el paisaje de Oslo, donde se pinta este cuadro. Cuando se ponía el sol y de repente el cielo se enrojeció. Me detuve. Cansado me apoyé en una baranda. Sobre la ciudad y el fiordo azul no veía más que sangre y lenguas de fuego. Mis amigos seguían su paseo y yo seguía detenido en el mismo lugar, solo, temblando de angustia. Y sentí el grito, extenso, infinito de la naturaleza. Bien, pues, ¿qué más puedo añadir? Pues lo que puedo añadir es que es tal la angustia que quiere expresar con este cuadro que se van a deformar los colores, se van a deformar las formas, hasta caricaturizar lo que es a este ser humano, ¿vale? Que se queda en lo mínimo, en una boca que se abre. Esta pintura enlaza directamente, podéis encontrar un referente para esta pintura en las pinturas negras de nuestro Goya, que probablemente conoció Munch también, y expresan quizá el mismo tipo de emociones, esa soledad terrible. Ese maravilloso cielo rojo, para algunos autores coincide porque sabéis que el Krakatoa erupcionó por esta época y que hasta Europa del Norte pues llegaron sus cenizas, ¿no? Transformando un poco y que se podía trastornar, digamos, la luminosidad de Europa. Ya os comento que hay varias versiones, se han robado, y este cuadro pues sabéis que ha inspirado pues muchas cosas, como esto. En Bélgica está, digamos, el otro expresionista, terrible también, que va a influir en lo que se denomina la vanguardia alemana, pero que para mí es un señor que va por libre, que no entra dentro del ismo porque va por libre, pero realmente pues también tenemos que clasificar, pues sí, hay que clasificarlo como expresionista total. Es James Ensor, entonces su temática es la crítica social, la soledad, por supuesto, la hipocresía de la sociedad, ¿no veis todas esas máscaras que lo rodean a él en su autorretrato? Y un puritanismo que hace que se angustie el ser humano. Y ahora me voy a lo que es oficialmente el expresionismo. Me voy a este primer grupo, un grupo se creará en Alemania, este está relacionado me parece que con la ciudad de Dresde, el puente, y vamos a centrarnos en Kirchner, pues otro señor que se nos va a suicidar con 38 añicos, ¿vale? Entonces, fijaos, aquí vemos esa libertad de color que venía desde Gauguin, pasando por el fauvismo, esos colores intensos que recogen los fauvistas y viene de Van Gogh, esa deformación
de los objetos, de los elementos del cuadro que viene de Van Gogh, y esa dosis de angustia, de soledad, de extrañeza que pues arranca a través desde Munch. Y además hay crítica social, porque mirad, esto se pinta hacia 1913, un año antes de que estalle la Primera Guerra Mundial. Hay muchos problemas en Alemania. Y pues Kirchner pues era muy crítico con la sociedad de su época, donde encontraba que había una clase social totalmente desvinculada de la realidad, de las desigualdades, de las injusticias y de los problemas políticos. La mujer de rojo sale a la calle. Pues esto pues está de alguna manera censurando esta sociedad igual que con toda la libertad formal que encontramos en el expresionismo. Kokoschka es un expresionista también que va por libre. ¿De dónde es este? Este es de Centro Europa, ¿vale? No sé, de Viena. Estos son los austríacos, ¿vale? Y ya forma parte del puente. Entonces, fijaos cuál es pues, su estilo, una pincelada muy suelta, muy vigorosa. Y otro señor que pertenece a Die Brücke es Egon Schiele, que estaba obsesionado, torturado pues, por una sensualidad, un erotismo tremendo. No pinta al óleo tanto y es bastante famoso. Y ahora me voy con el segundo gran grupo de expresionista, el Jinete Azul, que lo funda ni más ni menos que Kandinsky. Pero yo no me voy a centrar en Kandinsky, porque a Kandinsky pues lo voy a tratar cuando llegue al arte abstracto, ¿vale? Porque Kandinsky lo vamos a conocer, se conoce sobre todo como el autor que va a iniciar el arte abstracto. Entonces ahora mismo no me centro más en él. Y vamos a terminar pues viendo algunos cuadros que me gustan mucho de Frank Marc, que aunque yo lo estoy vendiendo como expresionista porque forma parte del grupo El Jinete Azul, pues evidentemente este Jinete Azul, pues enseguida los integrantes de estos grupos pues van a evolucionar a lo largo de su carrera artística y van a recoger facetas del fauvismo, facetas del cubismo, y al final hacen un arte muy personal que a mí me gusta especialmente. Este es el que más me gusta porque yo adoro los gatos y es que los ha pillado. Las formas esenciales. No me dices que pertenece al movimiento del Jinete Azul y yo lo hubiera colocado como en un precubista o algo así. Y una vaca. Bueno, pues espero que hayáis entendido un poquito estas vanguardias, ¿vale? Porque voy a preparar ya el siguiente de los vídeos.